En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulos 17 y 18. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé: Hijo de hombre, inventa una comparación para la gente de Israel y diles que la adivinen. Les dirás: esta es una palabra de Yahvé. El gran águila de amplias alas, de largo plumaje, con sus plumas multicolores, llegó al Líbano, se subió a la copa del cedro, cogió la rama más alta y la llevó al país de los negocios, a una ciudad de comerciantes. Luego tomó una plantita del lugar, la puso en un campo como si fuera un sauce, donde no faltara el agua. La planta creció, llegó a ser una parra, de poca altura, pero fértil, que extendía sus ramas hacia el águila mientras sus raíces se hundían. La parra brotó y se convirtió en una vid grande, dio guías y sarmientos. Pero llegó otra águila, grande, de anchas alas, de tupido plumaje, y la parra dirigió sus raíces y sus ramas hacia ella, esperando encontrar más agua que la que tenía en su tierra. Había sido, sin embargo, plantada en buena tierra, donde no faltaba el agua, podía extender sus ramas, dar frutos y ser una parra magnífica. Y ahora pregunta Yahvé: ¿prosperará? ¿No arrancará el otro sus raíces, cortará sus racimos y dejará que se sequen sus brotes? No necesitará de mucho esfuerzo ni de mucha mano de obra para arrancar la raíz. Está plantada, pero ¿prosperará? Basta que se le levante el viento del este para que se seque. Se secará en la tierra donde floreció. Me llegó entonces una palabra de Yahvé. Dirás a esos rebeldes: ¿no saben lo que eso significa? Pues bien, esto: el rey de Babilonia llegó a Jerusalén, tomó a su rey y a sus ministros y se los llevó a Babilonia. Luego tomó un retoño de raza real, pactó con él una alianza y le impuso un juramento. Incluso se llevó a los responsables del país, para que el reino fuera pequeño, no pudiera rebelarse, y así este último guardara y respetara su alianza. Pero este príncipe se rebeló contra el rey de Babilonia, envió mensajeros a Egipto para que le dieran caballos y un numeroso ejército. ¿Podrá tener éxito? ¿Podrá escaparse después de haber roto la alianza? Por mi vida, palabra de Yahvé, él morirá en el país del rey que lo puso en el trono, en la tierra de ese rey cuyo juramento despreció y cuya alianza rompió. Morirá en Babilonia. Faraón
¿No le enviará un gran contingente con mucha gente cuando se levanten terraplenes y torres para aplastar a los defensores? Menospreció el juramento, rompió la alianza, siendo que había empeñado su palabra, y después de eso, ¿podrá salvarse? Por eso, esto dice Yahvé: tan cierto como que yo estoy vivo, haré que recaiga sobre su cabeza mi juramento que despreció y mi alianza que rompió. Tenderé mi red a su paso y quedará atrapado en sus mallas. Sus guardias caerán por la espada y los sobrevivientes serán dispersados a los cuatro vientos. Entonces sabrán que yo, Yahvé, fui quien habló. Esto dice Yahvé: yo mismo sacaré del cedro una patilla y la plantaré en una montaña alta y segura. La plantaré en una alta montaña de Israel, se desarrollará, dará frutos y se convertirá en un cedro magnífico. Bajo él descansarán aves de todas las especies, se cobijarán a la sombra de sus ramas. Todos los árboles del campo sabrán entonces que yo soy Yahvé. Yo rebajo al árbol que se eleva y levanto al árbol humillado, seco al árbol verde y hago florecer al árbol seco. Yo, Yahvé, lo dije y lo haré. Me fue dirigida esta palabra de Yahvé, porque al hablar de Israel repiten este proverbio: los padres comieron uvas verdes y los hijos tienen dentera. ¿A los hijos les temblaron los dientes? Yo juro, dice Yahvé, que ese proverbio no tendrá más valor en Israel, porque todas las vidas me pertenecen, tanto la vida del hijo como la del padre, y el que peca, ese morirá. Sea un hombre justo que practica el derecho y la justicia, no come la carne no desangrada, no vuelve sus ojos hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su regla. No oprime a nadie, devuelve la garantía al que le debía, no comete robos, da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo. No presta su dinero con interés, no cobra comisiones, aparta su mano de la injusticia, juzga conforme a la verdad cualquier problema entre un hombre y su prójimo. Sigue mis mandamientos, observa mis leyes y actúa en todo con fidelidad. Ese hombre es justo y vivirá. Palabra de Yahvé. Pero ocurre que ese hombre tiene un hijo violento, que derrama sangre y comete esas faltas que su padre no cometió. Come la carne sin desangrar, ensucia a la mujer de su prójimo, trata violentamente al pobre y al indigente, roba, no devuelve la garantía que se le pasó, vuelve su mirada hacia los sucios ídolos y comete el crimen, presta su dinero con interés y cobra comisiones. Después de eso, ¿vivirá? Ciertamente que no. Si cometió todos esos crímenes, debe morir. Él será responsable de su muerte. Pero ese hombre, a su vez, tiene un hijo. Este vio todos los pecados que cometía su padre, los vio, pero no los imitó. No come la carne sin desangrar, no vuelve su mirada hacia los sucios ídolos de la casa de Israel, no ensucia a la mujer de su prójimo, a nadie trata con violencia, no se guarda la garantía, no roba, da su pan al que tiene hambre y le pone ropa al que está desnudo.
no trata al pobre con violencia, no cobra interés o comisión, observa mis leyes y sigue mis mandamientos. Ese no morirá por el pecado de su padre, sino que al contrario, vivirá. Quien morirá por su pecado es el padre, el que multiplicó sus violencias, robó a su prójimo e hizo lo que es malo en medio de mi pueblo. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó mis mandamientos y los puso en práctica, debe pues vivir. Quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre, y el padre no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él, y la maldad del malo solo a él. Si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echará al olvido todos sus crímenes que cometió, y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé. Lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó. Morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Ustedes dicen, la manera de ver las cosas que tiene Yahvé no es la correcta. Oigan, pues, gente de Israel, ¿así que mi manera de ver las cosas no es correcta? ¿No lo será más bien la de ustedes? Cuando el justo se aparta de la justicia y comete el mal, y por eso muere, muere por culpa de la injusticia que cometió. Del mismo modo, si el malvado se aparta de la mala vida que llevaba y actúa según el derecho y la justicia, vivirá. Si se aparta de todas las infidelidades que cometía, debe vivir, pero no morir. La gente de Israel dice, la manera de ver las cosas que tiene el Señor no es justa. Así que mi manera de ver las cosas no es justa, gente de Israel. ¿No será más bien la de ustedes? Juzgaré a cada uno de ustedes de acuerdo a su comportamiento, gente de Israel, dice Yahvé. Corríjanse y renuncien a todas sus infidelidades, a no ser que quieran pagar el precio de sus injusticias. Lancen lejos de ustedes todas las infidelidades que cometieron. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿O es que quieren morir, gente de Israel? A mí no me gusta la muerte de nadie, palabra de Yahvé. Conviértanse y vivirán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta de Santiago, capítulo 1. Santiago, servidor de Dios y de Cristo Jesús el Señor, saluda a las 12 tribus dispersas en medio de las naciones. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Está puesta la prueba de la fe, se desarrolla la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta, si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, pues da con agrado a todos sin hacerse rogar. Él se la dará.
Pero hay que pedir con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar que están a merced del viento. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. El hermano de condición humilde debe alegrarse cuando su situación mejora y el rico cuando se ve rebajado, porque pasará como la flor del campo. Se levanta el sol y empieza el calor, seca la hierba y marchita la flor y pierde toda su gracia. Así también el rico verá decaer sus proyectos. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda pruebas a ninguno. Cada uno es tentado por su propio deseo, que lo arrastra y lo seduce. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. Hermanos muy queridos, no se equivoquen. Son las cosas buenas y los dones perfectos los que proceden de lo alto y descienden del Padre que es luz. Allí no retornan las noches ni pasan las sombras. Muy libremente nos dio vida y nos hizo hijos suyos mediante la palabra de verdad, para que fuéramos la flor de su creación. Hermanos muy queridos, sean prontos para escuchar, pero lentos para hablar y enojarse, pues la ira del hombre no realiza la justicia de Dios. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal, y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica, es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor, éste será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.